Baterías. La semana pasada, en diversos espacios de la base de Infantería de Marina Baterías, se llevó adelante un ejercicio de adiestramiento conjunto en operaciones mecanizadas al que se denominó Capitán de Fragata de IM Pedro Edgardo Giachino. Para dicho ejercicio se conformó un equipo de combate de armas combinado, donde por parte de la Armada Argentina participó el Batallón de Infantería de Marina número 2, que desplegó personal de la Compañía de Tiradores Foxtrot y equipos de tiradores especiales de la Compañía Armas, junto a vehículos anfibios a oruga y a rueda del Batallón de Vehículos Anfibios. Por parte del Ejército Argentino se destacó la Brigada Mecanizada 10ª con el Regimiento de Caballería de Tanques 13, elementos de las secciones morteros del Regimiento Mecanizado 3, de la Compañía de Ingenieros Mecanizada 10 y de la Compañía de Comunicaciones Mecanizada 10. El adiestramiento inició con una marcha hacia la zona de instrucción, donde la compañía conjunta embarcó en vehículos anfibios para continuar hacia un punto de reunión en el que recibirían nuevas instrucciones. Una vez allí, se llevaron adelante maniobras mecanizadas bajo diversas condiciones tácticas que permitieron concretar tiro efectivo con ametralladora, morteros livianos y tanques SK-105 Cuirassier. A continuación, se realizaron intercambios de instrucción entre las fuerzas de tarea, donde personal perteneciente al BIM-2 brindó instrucciones de fusiles de asalto y lanzagranadas, ametralladoras automáticas y lanzacohetes. Además, se impartieron instrucciones acerca de las principales capacidades de los vehículos anfibios a oruga y a rueda. De la misma forma, personal del Ejército brindó instrucción sobre tanques SK-105 y los camiones Oshkosh M1083. En días posteriores, el equipo de combate de armas combinadas realizó tiro con fusiles de tirador especial, además se realizaron aperturas de brechas por parte de los ingenieros mecanizados, tiros con tanques SK-105, ametralladoras MAG y morteros de 81 mm, concluyendo el ejercicio de tiro con una formación general.